Luarna Ediciones presenta Cándido o el optimismo. Libro de Voltaire, 1964 a 1778. Capítulo 1. De cómo Cándido fue criado en un hermoso castillo y de cómo fue arrojado de allí. Vivía en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thunder, Tron CKH, un mancebo a quien la naturaleza había dotado de la índole más apacible. Su fisonomía anunciaba su alma, tenía juicio bastante recto y espíritu muy simple, por eso, creo, lo llamaban Cándido. Los antiguos criados de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un bondadoso y honrado hidalgo de la vecindad, con quien jamás consintió en casarse la doncella porque él no podía probar arriba de 71 cuarteles, debido a que la injuria de los tiempos había acabado con el resto de su árbol genealógico. Era el señor barón uno de los caballeros más poderosos de Westfalia, pues su castillo tenía puerta y ventanas, en la sala principal hasta había una colgadura. Los perros del corral componían una jauría cuando era menester, sus palafreneros eran sus picadores, y el vicario de la aldea, su primer capellán. Todos lo trataban de monseñor, todos se echaban a reír cuando decía algún chiste. La señora baronesa, que pesaba unas 350 libras, se había granjeado por ello gran consideración, y recibía las visitas con tal dignidad que la hacía aún más respetable. Su hija Cunegunda, doncella de 17 años, era rubicunda, fresca, rolliza, apetitosa. El hijo del barón era en todo digno de su padre. El preceptor Pangloss era el oráculo de la casa, y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con la docilidad propia de su edad y su carácter. Pangloss enseñaba metafísico, teólogo, cosmólogo, nigología. Probaba admirablemente que no hay efecto sin causa, y que, en el mejor de los mundos posibles, el castillo de Monseñor el barón era el más hermoso de los castillos, y que la señora baronesa era la mejor de las baronesas posibles. Demostrado está, decía Pangloss, que no pueden ser las cosas de otro modo, porque habiéndose hecho todo con un fin, este no puede menos de ser el mejor de los fines. Nótese que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso nos ponemos anteojos, las piernas notoriamente para las calzas, y usamos calzas, las piedras para ser talladas y hacer castillos, por eso su señoría tiene un hermoso castillo, el varón principal de la provincia ha de estar mejor aposentado que ninguno, y como los marranos nacieron para que se los coman, todo el año comemos tocino, en consecuencia, los que afirmaron que todo está bien, han dicho una tontería. Debieron decir que nada puede estar mejor. Cándido escuchaba atentamente y creía inocentemente, porque la señorita Cunegunda le parecía muy hermosa, aunque nunca se había atrevido a decírselo. Deducía que después de la felicidad de haber nacido barón de Thunder, Tron CKH, el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda, el tercero, verla cada día, y el cuarto, oír al maestro Pangloss, el filósofo más ilustre de la provincia, y, por consiguiente, de todo el orbe. Cunegunda, paseándose un día por los alrededores del castillo, vio entre las matas, en un tallar que llamaban el parque, al doctor Pangloss que daba una lección de física experimental a la doncella de su madre, morenita muy graciosa y muy dócil. Como la señorita Cunegunda tenía gran disposición para las ciencias, observó sin pestañear las reiteradas experiencias de que era testigo, vio con claridad la razón suficiente del doctor, sus efectos y sus causas, y regresó agitada, pensativa, deseosa de aprender, figurándose que bien podría ser ella la razón suficiente de Cándido, quien podría también ser la suya. Encontró a Cándido de vuelta al castillo, y enrojeció, Cándido también enrojeció. Saludóle Cunegunda con voz trémula, y contestó Cándido sin saber lo que decía. Al día siguiente, después de comer, al levantarse de la mesa, se encontraron detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer su pañuelo, Cándido lo recogió, ella le tomó inocentemente la mano y el joven besó inocentemente la mano de la señorita con singular vivacidad, sensibilidad y gracia, sus bocas se encontraron, sus ojos se inflamaron, sus rodillas temblaron, sus manos se extraviaron.
En esto estaban cuando acertó a pasar junto al biombo el señor barón de Tunder, Tron CKH, y reparando en tal causa y tal efecto, echó a Cándido del castillo a patadas en el trasero. Cunegunda se desvaneció. Cuando volvió en sí, la señora baronesa le dio de bofetadas, y todo fue consternación en el más hermoso y agradable de los castillos posibles. Capítulo 2. ¿Qué fue de Cándido entre los búlgaros? Cándido, arrojado del paraíso terrenal, fue andando mucho tiempo sin saber a dónde, lloroso, alzando los ojos al cielo, volviéndolos una y otra vez hacia el más hermoso de los castillos que encerraba a la más linda de las baronesitas, se acostó sin cenar en mitad del campo entre dos surcos. Caían gruesos copos de nieve al día siguiente. Cándido, empapado, llegó arrastrándose como pudo al pueblo inmediato que se llama Waldberghof, Trarbk, Dickdorf, sin un ochavo en la faltriquera y muerto de hambre y fatiga. Paróse lleno de pesar a la puerta de una taberna, y repararon en él dos hombres con vestidos azules. Camarada, dijo uno, aquí tenemos un gallardo mozo, de la estatura requerida. Acercáronse a Cándido y lo convidaron a comer con mucha cortesía. Señores, les dijo Cándido con encantadora modestia, mucho favor me hacen ustedes, pero no tengo para pagar mi parte. Señor, le dijo uno de los azules, las personas de su aspecto y de su mérito nunca pagan. ¿No tiene usted 5 pies y 5 pulgadas de alto? Sí, señores, esa es mi estatura, dijo haciendo una cortesía. Vamos, caballero, siéntese usted a la mesa, que no solo pagaremos, sino que no consentiremos que un hombre como usted ande sin dinero. Los hombres han sido hechos para socorrerse unos a otros. Razón tienen ustedes, dijo Cándido, así me lo ha dicho 1000 veces el señor Pangloss, y ya veo que todo es perfecto. Le ruegan que admita unos escudos, los toma y quiere dar un vale, pero no lo quieren, y se sientan a la mesa. ¿No ama usted tiernamente? Sí, señores, respondió Cándido, amo tiernamente a la señorita Cunegunda. No preguntamos eso, le dijo uno de aquellos dos señores, preguntamos si no ama usted tiernamente al rey de los búlgaros. En modo alguno, dijo, porque no le he visto en mi vida. Vaya, pues es el más encantador de los reyes. ¿Quiere usted que brindemos a su salud? Con mucho gusto, señores, y brinda. Basta con eso, le dijeron, ya es usted el apoyo, el defensor, el adalid, el héroe de los búlgaros, su fortuna está hecha, su gloria afianzada. Echáronle al punto un grillete al pie y se lo llevan al regimiento, lo hacen volverse a derecha e izquierda, meter la baqueta, sacar la baqueta, apuntar, hacer fuego, acelerar el paso, y le dan 30 palos. Al otro día hizo el ejercicio un poco menos mal y no le dieron más de 20, al tercero recibe solamente 10, y sus camaradas le tuvieron por un portento. Cándido, estupefacto, aún no podía entender bien de qué modo era un héroe. Un día de primavera se le ocurrió irse a paseo, y siguió su camino derecho, creyendo que era privilegio de la especie humana y de la especie animal, servirse de sus piernas a su antojo. No había andado 2 leguas, cuando surgen otros 4 héroes de 6 pies que lo alcanzan, lo atan y lo llevan a un calabozo. Le preguntan jurídicamente si prefería ser fustigado 36 veces por las baquetas de todo el regimiento, o recibir una vez sola 12 balazos en la mollera. Inútilmente alegó que las voluntades eran libres y que no quería ni una cosa ni otra, fue forzoso que escogiera, y en virtud de la dádiva de Dios que llaman libertad, se resolvió a pasar 36 veces por las baquetas, y sufrió 2 tandas. Componíase el regimiento de 2000 hombres, lo cual hizo justamente 4000 baquetazos que de la nuca al trasero le descubrieron músculos y nervios. Iban a proceder a la tercera tanda, cuando Cándido, no pudiendo aguantar más, pidió por favor que tuvieran la bondad de levantarle la tapa de los sesos. Obtiene ese favor, se le vendan los ojos, lo hacen hincar de rodillas.
En ese momento pasa el rey de los búlgaros, se informa del delito del paciente, y como este rey era hombre de grandes luces, por todo cuanto le dicen de Cándido comprende que es este un joven metafísico muy ignorante en las cosas del mundo y le otorga el perdón con una clemencia que será muy loada en todas las gacetas y en todos los siglos. Un diestro cirujano curó a Cándido con los emolientes que enseña Dioscórides. Un poco de cutis tenía ya, y empezaba a poder andar, cuando dio el rey de los búlgaros batalla al de los ávaros. Capítulo 3. De cómo se libró Cándido de los búlgaros, y de lo que le sucedió. No había nada más hermoso, más diestro, más brillante, más bien ordenado que ambos ejércitos, las trompetas, los pífanos, los oboes, los tambores, y los cañones formaban tal armonía cual nunca hubo en los infiernos. Primeramente, los cañones derribaron unos 6.000 hombres de cada parte, después la fusilería barrió del mejor de los mundos unos 9 o 10.000 bribones que infectaban su superficie y, por último, la bayoneta fue la razón suficiente de la muerte de otros cuantos miles. Todo ello podía sumar cosa de 30 millares. Cándido, que temblaba como un filósofo, se escondió lo mejor que pudo durante esta heroica carnicería. En fin, mientras ambos reyes hacían cantar un Te Deum, cada uno en su campo, se resolvió nuestro héroe ir a discurrir a otra parte sobre los efectos y las causas. Pasó por encima de muertos y moribundos hacinados y llegó a un lugar inmediato, estaba hecho cenizas. Era una aldea ávara que, conforme a las leyes de derecho público, habían incendiado los búlgaros. Aquí unos ancianos acribillados de heridas contemplaban morir a sus esposas degolladas con los niños apretados a sus pechos ensangrentados. Más allá, exhalaban el postrer suspiro muchachas destripadas, después de haber saciado los deseos naturales de algunos héroes. Otras, medio tostadas, clamaban porque las acabaran de matar. La tierra estaba sembrada de sesos al lado de brazos y piernas cortadas. Cándido huyó a toda prisa a otra aldea que pertenecía a los búlgaros, y que había sido igualmente tratada por los héroes ávaros. Al fin, caminando sin cesar por cima de miembros palpitantes, o atravesando ruinas, salió del teatro de la guerra, con algunas cortas provisiones en la mochila y sin olvidar nunca a Cunegunda. Al llegar a Holanda se le acabaron las provisiones, mas habiendo oído decir que la gente era muy rica en este país y que eran cristianos, no le quedó duda de que le darían tan buen trato como el que le dieron en el castillo del señor barón, antes que lo echaran a causa de los bellos ojos de la señorita Cunegunda. Pidió limosna a muchos sujetos graves, todos le dijeron que si seguía en aquel oficio lo encerrarían en una casa de corrección para enseñarle a vivir. Dirigióse luego a un hombre que acababa de hablar una hora seguida en una crecida asamblea sobre la caridad, y el orador, mirándole de reojo, le dijo: ¿A qué vienes aquí? Estás por la buena causa. No hay efecto sin causa, respondió modestamente Cándido, todo está encadenado necesariamente y ordenado para lo mejor. Ha sido menester que me echaran de casa de la señorita Cunegunda y que me dieran carreras de vaquetas, y es menester que mendigue el pan hasta que lo pueda ganar. Nada de esto podía ser de otra manera. Amiguito, le dijo el orador, ¿crees que el Papa es el anticristo? Nunca lo había oído, respondió Cándido, pero séalo o no, yo no tengo pan que comer. Ni lo mereces, replicó el otro. Anda, bribón, anda, miserable, y que no te vuelva a ver en mi vida. Asomóse en esto a la ventana la mujer del ministro, y viendo a uno que dudaba de que el Papa fuera el anticristo, le tiró a la cabeza un vaso lleno de... ¡Oh cielos! ¿A qué excesos se entregan las damas por celo religioso? Uno que no había sido bautizado, un buen anabaptista, llamado Jacobo, testigo de la crueldad y la ignominia con que trataban a uno de sus hermanos, a un ser bípedo y sin plumas, que tenía alma, lo llevó a su casa, lo limpió, le dio pan y cerveza y 2 florines, y además quiso enseñarle a trabajar en su fábrica de tejidos de Persia que se hacen en Holanda.
Cándido, arrodillándose casi a sus plantas, clamaba: bien decía el maestro Pangloss, que todo era para mejor en este mundo, porque infinitamente más me conmueve la mucha generosidad de usted que la inhumanidad de aquel señor de capa negra y de su señora mujer. Yendo al otro día de paseo se encontró con un mendigo cubierto de lepra, casi ciego, la punta de la nariz carcomida, la boca torcida, los dientes ennegrecidos y el habla gangosa, atormentado por una violenta tos, y que a cada esfuerzo escupía una muela. Capítulo 4. ¿De qué modo encontró Cándido a su maestro de filosofía, el doctor Pangloss, y de lo que a éste le aconteció? Cándido, movido a piedad, más que a horror, dio a este espantoso pordiosero los 2 florines que había recibido del honrado anabaptista. Miróle de hito en hito la fantasma, y vertiendo lágrimas se le colgó al cuello. Cándido retrocedió asustado. ¡Ay!, dijo el infeliz al otro infeliz. ¿Con que no conoces a tu amado maestro Pangloss? ¿Qué oigo? Usted, mi amado maestro. Usted, en tan horrible estado. ¿Qué desdicha le ha sucedido? ¿Por qué no está en el más hermoso de los castillos? ¿Qué se ha hecho de la señorita Cunegunda, la perla de las doncellas, la obra maestra de la naturaleza? No puedo más, dijo Pangloss. Llevóle sin tardanza Cándido al establo del anabaptista, le dio un mendrugo de pan, y cuando Pangloss hubo cobrado aliento, Cándido le preguntó: ¿qué es de Cunegunda? Ha muerto, respondió el otro. Desmayóse Cándido al oírlo y su amigo le volvió a la vida con un poco de mal vinagre que encontró fortuitamente en el pajar. Abrió Cándido los ojos y exclamó: Cunegunda muerta. Ah, el mejor de los mundos, ¿dónde estás? ¿Pero de qué enfermedad ha muerto? Ha sido, por ventura, la pesadumbre de verme echar a patadas del hermoso castillo de su padre. No, dijo Pangloss, unos soldados búlgaros la destriparon después que la hubieron violado hasta más no poder. Al señor barón, que quiso defenderla, le rompieron la cabeza. La señora baronesa fue cortada en pedazos, mi pobre alumno, tratado lo mismo que su hermana, y en el castillo no ha quedado piedra sobre piedra, ni trojes, ni siquiera un carnero, ni un pato, ni un árbol, pero bien nos han vengado, porque los ávaros han hecho lo mismo a una baronía vecina que era de un señor búlgaro. Desmayóse otra vez Cándido al oír esta lamentable historia, pero vuelto en sí, y habiendo dicho cuanto tenía que decir, se informó de la causa y del efecto y de la razón suficiente que había puesto a Pangloss en tan lastimoso estado. ¡Ay!, dijo el otro, es el amor, el consolador del género humano, el conservador del universo, el alma de todos los seres sensibles, el tierno amor. ¡Ah!, dijo Cándido, yo he conocido ese amor, he conocido a ese árbitro de los corazones, a esa alma de nuestra alma, tan solo me ha valido un beso y 20 patadas en el trasero. ¿Cómo tan bella causa ha podido producir en usted tan abominable efecto? Pangloss respondió en los términos siguientes: ya conociste, amado Cándido, a Paquita, esa linda doncella de nuestra augusta baronesa, en sus brazos gocé las delicias del paraíso, que han producido los tormentos del infierno que ahora me consumen, estaba infestada por ellos, quizás haya muerto por ellos. Paquita debió este don a un franciscano instruidísimo que había averiguado el origen de su achaque. Se lo había dado una vieja condesa, la cual lo había recibido de un capitán de caballería que lo hubo de una marquesa, a quien se lo dio un paje, que lo cogió de un jesuita, el cual, siendo novicio, lo había recibido en línea recta de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. Yo, por mí, no se lo daré a nadie porque he de morir muy pronto. Oh Pangloss, exclamó Cándido, qué extraña genealogía. ¿Fue acaso el diablo su fundador? En modo alguno, replicó aquel varón eminente, era algo indispensable en el mejor de los mundos, un ingrediente necesario, pues si Colón no hubiera atrapado en una isla de América esta enfermedad que envenena el manantial de la generación, y que a menudo hasta llega a impedirla, y que manifiestamente se opone al gran objetivo de la naturaleza, no tendríamos chocolate ni cochinilla, y se ha de notar que hasta el día de hoy, en nuestro continente, esta dolencia no es peculiar, no menos que la teología escolástica.
Todavía no se ha introducido en Turquía, en la India, en Persia, en China, en Siam ni en el Japón, pero hay razón suficiente para que allí la padezcan dentro de algunos siglos. Mientras tanto, ha hecho maravillosos progresos entre nosotros, especialmente en los grandes ejércitos, que constan de honrados mercenarios muy bien educados, los cuales deciden la suerte de los países, y se puede afirmar con certeza que cuando pelean 30.000 hombres en una batalla campal contra un ejército igualmente numeroso, hay cerca de 20.000 galicosos por una y otra parte. Es algo portentoso, dijo Cándido, pero usted debe tratar de curarse. ¿Y cómo me he curar, amiguito?, dijo Pangloss, si no tengo un ochavo, y en todo este vasto globo a nadie sangran ni le administran una lavativa sin que pague o sin que alguien pague por él. Estas últimas razones determinaron a Cándido, fue a echarse a los pies de su caritativo anabaptista Jacobo, a quien pintó tan tiernamente la situación a que se veía reducido su amigo, que el buen hombre no vaciló en hospedar al doctor Pangloss y en hacerlo curar a su costa. La curación no costó a Pangloss más que un ojo y una oreja. Como sabía escribir y contar a la perfección, el anabaptista lo hizo su tenedor de libros. Viéndose precisado al cabo de 2 meses a ir a Lisboa para asuntos de su comercio, se embarcó con sus 2 filósofos. Pangloss le explicaba de qué modo todas las cosas se arreglaban a la perfección. Jacobo no era de su parecer. Fuerza es, decía, que los hombres hayan estragado en algo la naturaleza, porque no nacieron lobos y se han convertido en lobos. Dios no les dio ni cañones de 24 ni bayonetas, y ellos, para destruirse, han fraguado bayonetas y cañones. También podría mentar las quiebras y la justicia que embarga los bienes de los fallidos para frustrar a los acreedores. Todo eso era indispensable, replicaba el doctor Tuerto, y de los males individuales se compone el bien general, de suerte que cuanto más males individuales hay, mejor está el todo. Mientras argumentaba, se oscureció el cielo, soplaron los vientos de los 4 ángulos del mundo, y a vista del puerto de Lisboa fue embestido el navío por la tormenta más horrorosa. Capítulo 5. Tormenta, naufragio, terremoto, y lo que le sucedió al doctor Pangloss, a Cándido y a Jacobo el anabaptista. La mitad de los pasajeros, afligidos y sufriendo esas inconcebibles angustias que el balanceo de un barco produce en los nervios y en todos los humores del cuerpo, agitados, en direcciones opuestas, no tenían siquiera fuerzas para inquietarse por el peligro. La otra mitad gritaba y rezaba, las velas estaban rasgadas, los mástiles rotos y abierta la nave, quien podía trabajaba, nadie escuchaba, nadie mandaba. Algo ayudaba a la faena el anabaptista que estaba sobre el combés, cuando un furioso marinero le pega un rudo empellón y lo derriba sobre las tablas, pero fue tal el esfuerzo que hizo al empujarlo que se cayó de cabeza fuera del navío y quedó colgado y agarrado de una porción del mástil roto. Acudió el buen Jacobo a socorrerlo y lo ayudó a subir, pero con la fuerza que para ello hizo, se cayó en el mar a vista del marinero que lo dejó ahogarse sin dignarse mirarlo. Cándido se acerca, ve a su bienhechor que reaparece un instante y se hunde para siempre, quiere tirarse tras él al mar, pero lo detiene el filósofo Pangloss, demostrándole que la bahía de Lisboa ha sido hecha expresamente para que en ella se ahogara el anabaptista. Probándolo estaba a priori, cuando se abrió el navío, y todos perecieron, menos Pangloss, Cándido y el brutal marinero que había ahogado al virtuoso anabaptista. El bribón llegó nadando hasta la orilla, a donde Cándido y Pangloss fueron arrastrados sobre una tabla. Así que se recobran un poco del susto y del cansancio, se encaminaron a Lisboa. Llevaban algún dinero, con el cual esperaban librarse del hambre, después de haberse zafado de la tormenta. Apenas pusieron los pies en la ciudad, lamentándose de la muerte de su bienhechor, el mar hirviente embistió el puerto y arrebató cuantos navíos se hallaban en él anclados. Calles y plazas se cubrieron de torbellinos, de llamas y cenizas, hundíanse las casas, caíanse los tecos sobre los cimientos, y los cimientos se dispersaban, y 30.000 moradores de todas edades y sexos eran sepultados entre ruinas. El marinero, tarareando y blasfemando, decía,
algo ganaremos con esto. ¿Cuál puede ser la razón suficiente de este fenómeno?, decía Pangloss, y Cándido exclamaba, este es el día del juicio final. El marinero corrió sin detenerse en medio de las ruinas, arrostrando la muerte para buscar dinero. Con el dinero encontrado se fue a emborrachar, y después de haber dormido su borrachera compra los favores de la primera prostituta de buena voluntad que encuentra en medio de las ruinas de los desplomados edificios y entre los moribundos y los cadáveres. Pangloss, sin embargo, le tiraba de la casaca, diciéndole, amigo, eso no está bien, eso es pecar contra la razón universal, ahora no es ocasión de holgarse. Por vida del Padre Eterno, respondió el otro, soy marinero y nacido en Batavia, 4 veces he pisado el crucifijo en 4 viajes que tengo hechos al Japón. Pues no vienes mal ahora con tu razón universal. Cándido, que la caída de unas piedras había herido, tendido en mitad de la calle y cubierto de ruinas, clamaba a Pangloss, ¡ay! Tráigame usted un poco de vino y aceite que me muero. Este temblor de tierra, respondió Pangloss, no es cosa nueva, el mismo azote sufrió Lima años pasados, las mismas causas producen los mismos efectos, sin duda hay una veta subterránea de azufre que va de Lisboa a Lima. Nada es tan probable, dijo Cándido, pero, por Dios, un poco de aceite y vino. ¿Cómo probable?, replicó el filósofo, sostengo que está demostrado. Cándido perdió el sentido, y Pangloss le llevó un trago de agua de una fuente vecina. Al día siguiente, metiéndose por entre los escombros, encontraron algunos alimentos y recobraron un poco sus fuerzas. Después trabajaron, a ejemplo de los demás, para aliviar a los habitantes que habían escapado de la muerte. Algunos vecinos socorridos por ellos, les dieron la mejor comida que en tamaño desastre se podía esperar. Verdad que fue muy triste el banquete, los convidados bañaban el pan con sus lágrimas, pero Pangloss los consolaba afirmando que no podían suceder las cosas de otra manera, porque todo esto, decía, es conforme a lo mejor. Porque si hay un volcán en Lisboa, no podía estar en otra parte, porque es imposible que las cosas dejen de estar donde están, pues todo está bien. Un hombrecito vestido de negro, familiar de la Inquisición, que junto a él estaba sentado, tomó cortésmente la palabra, sin duda, caballero, no cree usted en el pecado original, porque si todo es para mejor, no ha habido caída ni castigo. Perdóneme su excelencia, le respondió con más cortesía Pangloss, porque la caída del hombre y su maldición entran necesariamente en el mejor de los mundos posibles. Por lo tanto, este caballero no cree que seamos libres, dijo el familiar de la Inquisición. Otra vez ha de perdonar su excelencia, replicó Pangloss, la libertad puede subsistir con la necesidad absoluta, porque era necesario que fuéramos libres, porque finalmente la voluntad determinada. En medio de la frase estaba Pangloss, cuando hizo el familiar una seña a su secretario que le escanciaba vino de Porto o de Oporto.